Buenos días, todos mis hermanos. Bendiciones para todos. Espero que se encuentren todos muy bien. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 21 del libro de los Hechos. Así que vamos a hablar un poco acerca de este capítulo. Y tiene como título aquí en nuestras Biblias, Viaje de Pablo a Jerusalén. En otras dice Rumbo a Jerusalén. Pablo, como hemos visto en los capítulos anteriores, Pablo está predicando, está con sus viajes misioneros. Si no me equivoco, es el tercer viaje misionero de Pablo, este rumbo a Jerusalén. Ya había viajado a varias partes y conforme al viaje misionero y a rumbo a Jerusalén. Viene saliendo de Éfeso. Pero entonces Pablo llega a Jerusalén después de una cantidad de viajes en barco, pasa por varias ciudades visitando varios hermanos. Y eso en un ratico vamos a hablar acerca de eso. Pero al día siguiente de haber llegado a Jerusalén, se reúne con los ancianos allá de la iglesia. Y el versículo 19 dice lo siguiente: después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Y voy a leer el versículo 21 del capítulo 20. Dice: a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a crecer en nuestro Señor Jesús. O sea, todo ese es el trabajo que estaba haciendo Pablo por medio tanto judíos como a los que no eran judíos, de enseñarles el evangelio, enseñarles acerca de Jesús para que se conviertan y sean salvos. Ese es el trabajo que estaba haciendo Pablo, y esto es lo que le cuenta al llegar a Jerusalén a los ancianos. Detalladamente le cuenta todo ese trabajo y ellos se contentan. En el versículo 20 dice que alabaron a Dios al oírlo, de las noticias que tenía Pablo. Y no solamente se contentaron, sino que también se preocuparon. Si nosotros nos podemos leer el 20 hasta el 22, dice: luego dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Los ancianos de Jerusalén estaban preocupados. Los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban preocupados por Pablo, porque había llegado y estaba diciéndole a los judíos creyentes que no guardaran ya más la ley. Si nosotros ya conocemos un poco, sabemos que por la ley no iban a ser justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, esto a los judíos, pues entonces le chocaba mucho a los que no eran creyentes, no tenían fe en Jesucristo. Y entonces estaba preocupado, los ancianos estaban preocupados. ¿Por quién? Por Pablo, por lo que le podía suceder ahí en esta ciudad, ya que había llegado. Luego ellos le recomiendan, le aconsejan que participe en uno de sus ritos judíos, donde se trata de una purificación, donde se tienen que rapar la cabeza y una serie de cosas que tenían que hacer para demostrar que él sí estaba guardando la ley como judío. Resulta que lo hace, sí, con 4 personas más, y todo el asunto que hacen todo, cumplen con todo lo que tiene que lo que conviene a ese voto. Y el versículo 27 dice lo siguiente: cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad de Trófimo el efesio en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo.
Vamos a leer hasta el 36. Y el comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llega a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba, de todas esas personas que estaban reunidas ahí, toda esa multitud. Y el pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten, que lo maten. Entonces, esta es la preocupación que tenían los ancianos de Jerusalén. Lo que podría suceder con Pablo cuando se enteraran los judíos, que los judíos no creyentes en Jesús, lo que él estaba haciendo. Y sí, precisamente pasó eso. Lo sacaron a rastras, cerraron el templo, lo iban a matar. Si no fuera por el comandante que llegó, entonces, y lo mete al cuartel, no, Pablo estuviese muerto antes, bueno, antes de cumplir todo lo que el Espíritu Santo le había mandado. Pues. Pero entonces vamos a saltar aquí una cosita. Este recibimiento por parte de sus mismos hermanos varones judíos, imagínense, a Pablo, y de regresar de esos viajes, y ya vimos que él lo pasaba era predicando el evangelio, anunciando las buenas noticias de las personas. Y vamos a comparar entonces este trato de los judíos con los demás, el trato que le habían dado también los gentiles en esos viajes misioneros antes. Por lo menos eso es lo que vamos a resaltar esta mañana, lo que queremos que nos llevemos a nuestras casas. Ahora sí vamos a leer entonces, antes de llegar a Pablo a Jerusalén, mira la despedida que tiene en el capítulo anterior, en el capítulo 20, el versículo 36 dice, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró, con los efesios. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más le entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Una despedida muy, muy triste, después de estar ya 3 años que estaban con los efesios, haber compartido, haber anunciado las buenas noticias, haber enseñado a muchas personas, y ellos se tenían que quedar ya solos. Pues esa era la oportunidad ya que Pablo tenía que salir. Y mire la despedida que le hicieron estos hermanos. Lo abrazaban, lo besaban, se entristecían porque ya no lo iban a ver más. O sea, ese es el verdadero amor fraternal que debe haber entre los cristianos. Y no solamente allí, sino vamos cuando ya empieza su viaje, salen. No solamente eso, ahí en el 38 es que lo acompañaron hasta el barco. De estar triste, de estar llorando, lo besaban, lo acompañaron hasta el barco hasta que se fue. O sea, ese es un amor grande entre los hermanos. Y en el versículo 4 y 5, durante ya el camino a Jerusalén, el 4 y 5 dice lo siguiente, los discípulos lo reciben, otros discípulos reciben por 7 días, dice. Allí en 4 al 5, allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos en 7 días en Tiro, en la ciudad de Tiro. Se quedaron por 7 días. Ellos por medio del Espíritu le exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. O sea, en el camino a Jerusalén, Pablo se encuentra a varios hermanos, donde también los hospedan. Aquí lo esperaron por 7 días. Pero ellos les incitaban que no se fuera a Jerusalén. Por lo menos lo que leímos hace rato de lo que iba a pasar con él, ya lo presentían. Que lo iban a agarrar hasta para matarlo. Pues. Y entonces el versículo 5 en la parte B, los discípulos también. Dice aquí que la esposa, los discípulos, los hijos, cuando ya se tenía que ir de allí esos 7 días, los acompañaron también. También los acompañaron al puerto, perdón, aquí donde dice lo acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa se arrollaron y oraron. La costumbre de cada cristiano, cada hijo de Dios, orar en todo momento. En especial aquí, que Pablo tenía que realizar un viaje nuevamente. Se arrollaron y no solamente lo acompañaron los discípulos, sino sus esposas y sus hijos. O sea, aquí vemos también la preocupación también de otros hermanos, no eran los mismos, eran otros hermanos que estaban en otra ciudad, o sea, practicando lo mismo, el amor fraternal, el hospedar. Entonces, el siguiente ejemplo es en Tolemaida, en el versículo 7.
se quedan un día para saludar a otros hermanos. ¿Ves? Pablo se queda otro día. En el 7 dice, nosotros continuamos nuestro viaje en barco, desde Tiro arribamos a Tolemaida, donde nos saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Un día. Vemos otra vez otros hermanos hospedándolos y luego viene en Cesarea, en el versículo 8. Al día siguiente salimos, llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe el evangelista. Recuerdan que él era uno de los 7 escogidos para servir las mesas, que eran llenos del Espíritu, varones llenos del Espíritu Santo. Y el versículo, bueno, ahí en el versículo 8, ahí hospedan a Pablo, en la casa de Felipe. Allí se quedan, más adelante en los versículos, que se quedan varios días también. Y en el 10, en el 11, pues llevan varios días cuando, vamos a leerlo, llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. O sea, esto es lo que vimos al principio. Lo que vimos al principio, este profeta, pues, le anunció lo que iba a pasar con él. Obviamente, pues él no se negó a ir. Los hermanos que estaban en esa ciudad estaban preocupados por él, sí, y no querían que él se fuera. En el versículo 12 al 14 dice, al oír esto nosotros los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Dice Pablo. Me partan el alma. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Y como no se dejaba convencer, desistimos y exclamamos que se haga la voluntad del Señor. Fíjese, existe la preocupación que pueda pasar con un hermano, en este caso aquí con Pablo, y los hermanos, a pesar de que él podía estar sufriendo allá donde iba a ir a Jerusalén, dijeron que se haga la voluntad del Señor, que es lo más importante. En todo momento nosotros tenemos que decir eso, que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. No importa lo que vaya a pasar, si vamos a pasar como Pablo, que casi lo matan, pero que se haga la voluntad del Señor si nosotros estamos sirviéndole, adorándole y no a un ídolo, no llevar por el mundo. Que se haga la voluntad del Señor siempre en nuestras vidas. Eso lo aceptaron aquellos hermanos también. Y los de Cesarea también los acompañaron, a donde los iban a recibir más adelante. El versículo 15 dice, después de esto acabamos de los preparativos y subimos a Jerusalén. Y algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Nazón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. O sea, ya vemos aquí 3 grupos de hermanos que estuvieron con él, unos un día, otros 7 días, otro un poco de días. Y no solamente pues, lo hospedaron, lo recibieron, le dieron amor, sino también lo acompañaron hasta agarrar su propio barco y ir a su rumbo a Jerusalén otra vez. Y cuando llegan a Jerusalén, llegando ya a Jerusalén, ya sabemos que los judíos no creyentes, cómo lo recibieron, pero los hermanos en Cristo, los ancianos, los judíos, en el versículo 17 dice que cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. En otra versión dice, nos recibieron con gozo. Y ahí fue donde fue a ver los ancianos. Entonces, ¿a qué con todo esto, mis amados hermanos? Fíjese que el recibimiento que tienen que le dan a Pablo, cristianos, hijos de Dios, y yo sé que aquí tenemos participación de varios hermanos en varias partes del mundo, así como estaban aquí, donde recibieron a Pablo, donde lo hospedaron, de diferentes partes del mundo, diferentes congregaciones, y lo reciben con amor. Yo sé que ustedes, hermanos, han recibido con amor a muchos, han hospedado, hasta lo han acompañado a cuando se van a ir de esa ciudad, han llorado, lo han abrazado, lo han besado, lo mismo que de aquí. Yo sé que muchos lo han hecho. Y quiero agradecerle a aquellos hermanos que no viven en Venezuela, que no son venezolanos, que han hospedado también a muchos de los venezolanos que se han ido de aquí y lo han recibido y le han dado este trato de amor, de cariño. Y eso en verdad es de que Dios se los multiplique y les pague siempre por todo lo que han hecho
por todos nuestros patriotas aquí, compatriotas venezolanos. Porque uno no sabe cuándo le va a tocar a los que estamos aquí, ¿verdad? Si nos va a tocar algún día ser, que nos reciban de esa manera, o no. Y pero agradecidos con Dios y con ustedes, hermanos, por ese trato. Y los que no lo han hecho, los que aún todavía no han hospedado a un hermano, no le han dado ese cariño como está aquí, como nos da este ejemplo, este capítulo, los hermanos de aquí de estas ciudades, bueno, les animo también que lo hagan, que lo hagan, que lo reciban con amor y que hospeden y que los lleven también los acompañen también a agarrar rumbo a su sitio, pues, a donde van. Y esto es lo que esto es lo que yo creo que vamos a aprender nosotros de este capítulo. El amor fraternal, el amor no fingido, pues, como dice la escritura. Un amor donde imitamos a Cristo. Debemos recibir un hermano como si estuviéramos recibiendo a nuestro Señor. Y eso es lo que debemos nosotros cumplir y hacer. Sabemos que muchos lo están haciendo. Sabemos que muchos lo hacen y gloria a Dios por eso. Dios les va a pagar siempre todo eso que hacen. Y, y esto es lo que quiero que nos llevemos, hermanos, el trato de los hermanos y de diferencia que el trato que le dieron a los propios hermanos judíos, de los judíos a Pablo. Entonces, ¿cuál trato le vamos a dar a los hermanos? Como los judíos allá en el templo le hicieron a Pablo, o como estos hermanos en la ciudad lo recibieron y eso. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto, hermanos, y sobre todo eso, como dijeron los hermanos, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces vamos a orar, mis amados hermanos, para concluir entonces con este capítulo. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios bueno, te damos muchísimas gracias, Señor, porque usted está en medio de nosotros, dentro de nosotros, en todo lugar, Señor. Gracias porque nos bendice, Señor. Tu palabra pues nos enseña, nos anima a seguir amando, Señor, a nuestros hermanos, a tus hijos, Señor. A recibirlos, a hospedarlos, a amarlos, a entristecer los momentos también difíciles, Señor, y ayudarnos en todo, Señor. Porque somos tuyos, Señor. Tú eres dueño de nuestras vidas. Aquí no, en este mundo, pues no somos dueños nosotros de nada. Todo le pertenece a usted, Señor. Por eso le pedimos, Señor, le rogamos que podamos tener una conducta como la que estos hermanos amorosos y cariñosos lo hicieron con Pablo, Señor. Para así nosotros poder hacerlo con las demás personas, en especial con nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a participar de esta manera. Bendice a todos estos hermanos que están fuera del país y que practican, Señor, el hospedamiento de los hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, de todo mal. Y bendiga a aquellos hermanos también que están de viaje siempre, Señor. Y a veces no tienen dónde quedarse y por la situación y los planes que tienen, Señor, al irse de sus países, Señor, natales. Por eso te damos gracias por contar con usted y con una familia en el exterior, a nivel mundial, Señor. Y sabemos que es usted mismo que actúa en ellos y en sus corazones, Señor. Por eso le damos las gracias por este día, Señor. Y le pedimos que bendiga a cada uno de nosotros en el transcurso del día que hagamos tu voluntad siempre, Señor. En el nombre de Jesús le damos las gracias, le pedimos la bendición. Amén.